Él vive. Y sabes, iglesia, a lo largo de estos días y antes de esta semana, dentro de mí ha pasado algo que, aunque no lo crean, me ha llevado a reflexionar, a meditar cuál es el verdadero significado de Jesús en la cruz y de su resurrección. ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz? Porque, sabes, muchos de nosotros, y te voy a comentar algo que parece, durante años, todo lo que tiene que ver con Jesús se ha manejado a conveniencia de lo que queremos enseñar. Y una de las grandes peleas es cuándo nació Jesús. Y se pelean que en la iglesia no tiene que celebrarse la Navidad, que no se tiene que poner un pino, que porque eso es adorar a otra cosa. Ya hemos hablado que eso no es así. Y sabes, en los cultos de Navidad la gente viene, pero en algo que sí no hay duda, porque desde que sucedió, está establecido así en la Biblia, es que Jesús, durante la semana de Pascua, fue entregado, fue lacerado, murió y resucitó. ¿No es así? En la Biblia sí está dicho que era durante la fiesta que se celebró, que por eso liberaron a Barrabás, porque durante esas fiestas se le da la oportunidad al pueblo de elegir quién vivía y quién moría. Se perdonaba a un preso. ¿Y sabes cuál es la hipocresía que hemos estado viviendo? Que nos peleamos por cuándo nació, pero cuando murió y resucitó, lo tomamos como algo sin importancia. Y son los días en los que menos gente llega a las iglesias a conmemorar esto. Son días en los que más ahogados hay en los ríos. Porque hace unos días escuché, es que no debes de ir el viernes, no debes de hacer nada, porque ese día no hay Dios. Ese día es el día en el que más ahogados hay. Y es una tontería, por no decir otra palabra. ¿Sabes por qué durante ese día hay más ahogados? Porque es cuando más se aglutina la gente. Y no es que no haya Dios. Dios desde el principio está. Pero ¿cuánto tiempo le hemos dedicado realmente a conmemorar lo que se hizo? Siendo honestos, si no es un regaño, ¿cuánto tiempo? ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no entendemos realmente lo que hizo Jesús en la cruz. No entendemos realmente lo que sufrió Jesús en la cruz. Y otro de los pleitos es, puedo traer una cruz en mi cuello, puedo tatuármela, ¿sabes qué? La cruz no necesita ser defendida, se necesita predicar lo que sucedió en ella. ¿Y qué sucedió en ella? La sangre de nuestro Salvador fue vertida. La sangre de Jesús fue derramada. ¿Pero por qué fue derramada? No fue derramada para que muriera nada más, sino para que muriera por ti y por mí, por nuestros pecados. Por los pecados de nuestros antepasados, por nuestros pecados y por los pecados de la generación que nos sigue. Y hasta que Él venga, ese sacrificio lo cubrió todo. Y quisiera me acompañaras a Isaías 53:5. Y dice:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo podemos leer y no entendemos todavía. Nuestra cabeza no razona tal vez, porque está llena de cosas que se nos enseñó. Estamos tan acostumbrados a que en estos días en el canal de las estrellas se pasaban las películas antiguas a blanco y negro, donde pasaba la pasión de Cristo, o en el canal 5 se pone la de Mel Gibson y la pasión de Cristo, y se habla de Cristo, y estamos tan acostumbrados de ver el Via Crucis de Iztapalapa y cómo hacen la representación. Y sabes que tomamos este tiempo y este sacrificio de Jesús como un tiempo de diversión en el que nos podemos ir a cualquier otro lado. ¿Y qué dice aquí? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y no entendemos lo que dice porque estamos tan acostumbrados a ver a Cristo crucificado en el madero. Y cómo nos los han presentado, y con un tantito de sangre aquí, tapado con un traje en el que se ve que lo golpearon, pero no tanto. Y no fue así. La misma Biblia dice que en ese momento su apariencia no era deseable. Pues dice herido fue, pero también dice otra palabra, molido fue. Y no es solo que lo hirieron, sino que lo destrozaron. Hace algún tiempo también he escuchado a mi Teodolfo hablar de esto, el látigo con el que le pegaban a Cristo. No era un látigo cualquiera, tenía pedazos de huesos, cristales, de todo lo que hubiera. Y cada que lo laceraban, le arrancaban un pedazo de piel. ¿Alguna vez nos hemos cortado con un cuchillo? Y nos hemos llegado a rebanar a donde ya no es solo el cuerito, sino es la piel. Alguna vez yo me corté con una guillotina y me dolió. Hace unos días, estando en Oaxaca, me corté el dedo del pie y me dolió porque me sangró bastante. Ahora, imagínate que a él le dieron 39 latigazos y en cada latigazo le arrancaban un pedazo de piel. O sea, ¿alguna vez han visto esas peleas callejeras en donde se agarran y de repente meten las uñas? Pues eso no se compara, porque durante cada latigazo le arrancaban un pedazo, le llegaba hasta el músculo, porque no era la piel, era la forma de hacerlo sufrir de la peor forma posible. Y él dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿El castigo era para él? No, realmente cada uno de nosotros merecíamos esos 40 latigazos menos uno. Pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, fíjate, lo hemos leído mal muchas veces porque decimos y por sus llagas. No, por su llaga, porque él realmente terminó siendo una llaga viviente, de tanto que le arrancaron. Por su llaga fuimos sanados. No hemos entendido la magnitud del sacrificio de Cristo.
El sacrificio de Cristo se conmemora en todo el mundo, pero realmente lo conmemoramos en nuestros corazones. Realmente lo entendemos en nuestros corazones, lo que fue el sacrificio de Cristo. Y estoy hablando de lo que Cristo sufrió en la cruz, porque es importante entender. Me pueden decir, pero el domingo de resurrección tendrías que hablar que Él resucitó, que somos salvos gracias a Él. Nunca entenderemos lo que es un domingo de resurrección si no entendemos lo que significó cargar esa horrenda cruz. Tenemos que entender esto también para entender que no celebramos a un mártir, porque también podemos ver, ay, pobrecito Jesús, lo mucho que sufrió. No, tenemos que entender que no fue un mártir, fue un rey que no cometió pecado, que se entregó por ti y por mí, que sufrió cualquier dolor que tú no te imaginas, que los dolores que tú tienes no le llegarán a nada a lo que Él sufrió. ¿Y sabes qué pasará en ese momento que entendamos esto? Si cambiamos un poco lo que dice este texto, y si no hubiese sido por Jesús, heridos hubiésemos sido por nuestras rebeliones, molidos cada uno por nuestros pecados, castigados por todo lo que hemos cometido. Pero Cristo cargó todo eso para que tú tuvieras paz. ¿Y cuánto le has dado? No le hemos dado nada. Nada comparado a lo que Él nos dio. En la cruz se pagó un alto precio. En la cruz se derramó amor. Allí fue sellada nuestra redención. En la cruz hubo mucho dolor, sí. Pero Él, como cordero, fue llevado al matadero. No abrió su boca. Pudo haber dicho, Dios mío, ¿por qué sufro esto si le corresponde a Lea? Dios mío, ¿por qué sufro esto si le corresponde a Shamir? Dios mío, ¿por qué sufro esto si le corresponde a cada uno pagar por su maldad? Pero Él, como cordero, fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. ¿Y sabes qué pasó en la cruz? Hasta la última gota de su sangre derramó, entregó su espíritu y murió. Pero no se trata solo de una persona que murió en la cruz, porque así como murió, cumplió cada una de las profecías que había sobre Él. Y nosotros como cristianos no festejamos su sacrificio, no festejamos su muerte el día de hoy, sino que Él, a diferencia de muchos de los que murieron en la cruz, al tercer día se levantó con gloria. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces no celebramos a un mártir. El cristianismo celebra que nuestro Rey resucitó. ¿Y sabes qué pasa? Él fue el único al que al final le dijo a la muerte, ¿dónde está muerte?
aguijón, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Es el único, y lo dicen muchas canciones, el único que hasta la fecha no se encuentran huesos en su tumba. En la tumba de Mahoma están los de Mahoma, en la de Buda los de Buda. Y hay muchos santos que veneran sus huesos, pero nuestro rey es el único rey que, si bien murió, al tercer día se levantó de entre los muertos, tomó las llaves del Hades, le quitó todo poder sobre nosotros al enemigo y le dijo: ya no tienes poder. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Siguiente. Pero Jesús no solo murió así nada más. Y es lo que no entendemos. Fue una trágica muerte, pero una preciosa resurrección. Porque no está ahí. Pero dice: así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una vida nueva. La resurrección de Cristo no solo fue de Él, sino que dice que juntamente con Cristo fuimos crucificados, juntamente con Cristo fuimos muertos, pero juntamente con Cristo fuimos resucitados, para que así como Él resucitó, nosotros podamos resucitar y llevar una vida nueva. Jesús no salió de la tumba para que sigas encadenado al pasado. No resucitó para que vivas igual. Él resucitó para que vivas en libertad y en plenitud y en poder. Es lo que tenemos que entender. Si Jesús murió fue por nosotros y a causa de nosotros. Pero si nosotros somos libres, tenemos libertad, tenemos poder, tenemos plenitud, es a causa y por causa de Cristo y su sacrificio y su poderosa y única resurrección. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces nosotros seguimos viendo a Cristo crucificado y seguimos viviendo en luto. Cuando nuestro Rey murió, sí, pero resucitó, para que nosotros viviéramos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y muchas veces seguimos viviendo una vida en luto, porque no hemos entendido esto. Y ahí me puedes decir: pero si Jesús, lo dice Isaías 53:5, si Jesús fue molido por nuestros pecados y por su llaga hemos sido sanados, ¿por qué no me sana? Te voy a decir algo: porque es tanto el amor del Padre, tanto el amor del Padre. Y voy a recordar unas palabras de alguien que ya no está, pero que todos conocíamos, que oró por sus hijos y en algún momento les dijo: pues si te los tienes que llevar, llévatelos, pero que se vayan contigo. Dios es tan amoroso. ¿Por qué? Porque tal vez te mueras. Tal vez la enfermedad te lleve, pero te va a llevar con Él. Porque muchas veces no entendemos que Dios prefiere que sus hijos se vayan con Él. Porque seamos honestos, y yo muchas veces lo dije: ay, si yo estuviera sano, ya hubiese hecho esto, ya hubiese hecho esto otro, puras cosas malas. Ay, si yo estuviera sano. Y por el amor que tiene Dios, dice: pues no te voy a sanar, porque prefiero que te vayas conmigo a que te alejes de mí.
Y es lo que no entendemos muchas veces. Y a veces creemos que Dios nos está castigando. No, ¿por qué? Porque nuestra mente no ha cambiado, nuestra mentalidad no ha cambiado. Y decimos, si yo estoy sano, yo voy a hacer esto. Y nos olvidamos de Cristo, porque es la realidad de muchos, que cuando están en sufrimiento se acercan a Jesús, pero cuando están sanos se alejan de Él. Y Él en su gran amor prefiere que todos se vayan con Él. Y eso tal vez no nos gusta a muchos. Y no estoy hablando que no va a haber sanidades. Las sanidades vienen, los prodigios vienen. Pero Dios, para empezar, no te busca por tu físico, te busca por tu corazón. Y tenemos que entender que Jesús es la resurrección y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Todos vamos a morir y todos vamos a tener una vida eterna, pero va a ser una vida eterna con el Padre o una vida eterna en el sufrimiento. Pero si crees en Jesús y realmente le tomas importancia a lo que Él hizo en la cruz, te aseguro que vas a vivir eternamente en los brazos del Padre. Y una pregunta que les quiero hacer es, ¿realmente crees en esto? Porque muchas veces lo hemos escuchado, pero realmente lo creemos, que en Jesús está nuestra vida eterna. Realmente creemos que su sacrificio y su muerte en la cruz lo llevó a la resurrección para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Y dices, no, pues yo creo en Dios y creo que Él vive. Ajá. Y su casa sigue en ruinas, y tu casa sigue adornada y limpia. Yo creo que Jesús vive y yo vivo para Él. Ajá. Y te dicen, levántate a orar a las 5 de la mañana. Ay, no, es muy temprano. Yo creo que Dios, mediante Jesús, trajo la salvación, y te dicen, vamos a orar a las 9 de la noche, y tienes otras cosas más importantes que hacer. Realmente no hemos creído, y realmente no sé si anhelamos la vida eterna, porque no sé si has entendido, para lo que Jesús nos salvó fue para darnos vida, una vida eterna, una vida en abundancia, pero una vida adorando al Padre, en la que todo el tiempo vas a estar diciéndole, santo, santo, santo eres, no hay nadie como tú. Pero cómo nos cuesta. Y te dicen, Semana Santa, ay, vámonos al río para sacar. Y Jesús, predicamos a un Cristo olvidado. Realmente cuando hacemos esto de no darle la importancia que merece, predicamos a un Cristo que realmente nosotros hemos olvidado, no a un Cristo vivo. Yo sé que si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día por nuestra redención, por nuestra salvación. Y si Él vive, yo vivo. Y si Él ha dicho, así será. Y si Él vive, no hay nada que sea imposible, porque yo creo que Él vive, y Él dice que al que cree todo es posible. Y si Él vive,
aún mis huesos hablarán de Él. Porque si no lo sabes, cuando el profeta de Dios estaba enterrado ya, aún se acercaban a su tumba y milagros sucedían. Entonces, si Él vive, yo viviré eternamente. Y si Él hizo milagros, yo los veré y yo los haré, porque Él dice que cosas mayores que las que Él hizo, yo haré. Pero ¿cuándo sucederá esto? Cuando realmente le tomemos la importancia al sacrificio de Cristo en la cruz. Que no fue un ratito, no fue un dolor cualquiera. Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras dolencias en la cruz. Y Él se levantó de los muertos y resucitó, y yo juntamente con Él. El día que la iglesia entienda eso, no está mal ir al río, no está mal. Pero mejor ven al río de su espíritu que fluye aquí. Te vas al río por la paz. Porque Él vive, podemos hacer muchas cosas. Y el fuego de Dios desciende sobre aquellos que realmente creen que nuestro Dios vive, que Cristo nuestro Salvador vive. ¿Y sabes qué? En ese momento, porque ha habido avivamientos que son como un soplido, como un viento, vienen y se van. Pero este avivamiento es el momento de ver al Cristo vivo andar con nosotros, actuando en nosotros, llenando la vida de los que la necesitan. Pero Él solo descenderá en una vida que le dé la importancia a su muerte y a su resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, nuestros cuerpos mortales serán habitados por Él. No es un regaño, sino es una importancia de reconocer lo que Jesús hizo. Porque durante mucho tiempo vemos como poca cosa lo que Jesús hizo. ¿Cuándo va a cambiar tu vida? Cuando realmente entiendas que lo que Él hizo no fue poco, es poco a lo que nosotros nos llama a hacer. Pero ¿cómo nos cuesta? A veces pone en tu mente de, hijo, ve y háblale a aquel que está sentado. Y decimos, ay no, ¿para qué? A veces Él te manda nada más a que des un paso y Él va a hablar por ti. Como lo hizo con Moisés, que le dijo, ve ante Faraón, pero yo no sé hablar. Tú ve ante Faraón que yo me encargo. Tenemos que entender que Cristo murió y resucitó y sufrió para estar vivo en nosotros, para resucitar juntamente con nosotros. Y en ese momento vamos a entender todo.